En la física existe una segunda ley llamada la ley de la termodinámica. Y esta ley enseña que todo se va transformando, que todo se va deteriorando. Esta ley también se conoce como la ley de la entropía, ¿no? Que todo organismo, toda materia está sujeto a descomposición. Por ejemplo, un cuarto, si tú lo dejas deshabitado por muchos años, este cuarto se va a deteriorar. O un cubo de hielo también tiende a pasar de un estado líquido a un estado gaseoso. O en otro tipo de organismos vivos están sujetos al deterioro. En otras palabras, todo se va a acabar y los seres vivos estamos hechos para morir físicamente. Sin excepción, todo lo que vemos alrededor, todo lo que es materia, según esta ley de la entropía, se va a terminar. Se va a echar a perder, incluyendo el sol, las estrellas tienden también a este deterioro, seres vivos, toda la creación está sometida bajo esta ley. Pero lo más curioso es que esta ley se descubrió mucho tiempo antes, se adelantó 2000 años antes de estos tiempos. Y esta ley se explica muy bien en Romanos capítulo 8, versículo 21, ¿por qué no abres tu Biblia en Romanos capítulo 8, verso 21? Y dice así, Romanos 8, 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también tenemos las primicias del Espíritu y gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La Biblia nos enseña que hace más de 2000 años un hombre fue crucificado entre el cielo y la tierra, y este hombre, después de su crucifixión, fue muerto, fue enterrado en una tumba y resucitó al tercer día. Estas son las buenas noticias que les compartimos a ustedes, porque ¿sabes algo? Dios promete vida después de la muerte. Dios nos promete volver a vivir después de esta vida. Jesucristo a los 3 días abrió la tumba y salió con un cuerpo glorificado, ascendió al Padre. En otras palabras, Jesucristo se hizo hombre para habitar entre nosotros, pero cuando resucitó, Él resucitó con un cuerpo glorificado. Dios encarnado se reveló ante nosotros, quiso identificarse con nosotros, y a través de esta promesa que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, cualquiera que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Sin embargo, a través de la historia, a través del tiempo, el tema de la muerte, la humanidad lo ha vivido de diferentes maneras o ha tocado este tema de manera especulativa. Han tratado de explicar también a través de la ciencia este evento, pero no podemos evitar que la muerte es una realidad. Físicamente vamos a morir, ya lo expliqué al principio con esta ley. La Biblia dice que tú y yo tenemos que morir. Y abre tu Biblia en Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos 9, 27, que dice, y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran. Ahí lo dice la Biblia, está establecido que tú y yo vamos a morir
una sola vez y después de esto no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación, no hay una segunda oportunidad. Después de esto viene el juicio. En el momento que tú mueres, solamente viene el juicio, es el cielo o es el infierno. El ser humano se ha equivocado, ¿verdad?, al tratar de demostrar esta verdad. Hay gente que ha hablado sobre este tema de la muerte a través de diferentes puntos, como es la canalización, ¿no? Hay personas que aseguran haber hablado con los muertos a través de mediums, a través de invocaciones, a través de chamanes o a través de brujos. Han intentado tener un contacto con el mundo espiritual. Sin embargo, la Biblia dice que moriremos y después vendrá el juicio. Estas falsas enseñanzas, como la canalización, las contrapone Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Otro caso, ¿verdad? En el Facebook, en las redes sociales, el caso de los viajeros en el tiempo, ¿no? Que supuestamente esta mujer testificó que había venido del siglo XVIII y cuando le preguntaron que en qué siglo estaba, ella dijo que se le había aparecido un espíritu y le había dicho que estaba en el siglo actual, pero que ella venía de otra época. Recuerden, hermanos, que el enemigo, Satanás, se viste como ángel de luz, engañando a la gente. Entre otras experiencias paranormales, ¿verdad? No olvidemos que el diablo, nuestro adversario, se disfraza de ángel de luz y nos engaña con sus mentiras. Alrededor del mundo físico hay cantidad de enigmas, de misterios que la gente cuenta, que se le apareció una virgen, que se le apareció un santo, que se le apareció un difunto, que se le apareció un ángel, que escuchamos, ¿verdad?, alrededor de las personas, que se aparecen cosas sobrenaturales en los cielos, objetos no identificados, y escuchamos, ¿verdad?, esta cantidad de enigmas y de relatos que la gente cuenta. Pero, ¿por qué creemos todas estas cosas muchas veces? Porque no leemos la Biblia, porque no tenemos la revelación muchas veces de nuestro Señor. Hay un mundo espiritual, es cierto, existe un mundo espiritual a nuestro alrededor. Estamos rodeados de una dimensión espiritual que es mucho más real que nosotros mismos. Y veamos desde el Antiguo Testamento este tema del más allá o de lo que hay después de la muerte. Se habla desde el Antiguo Testamento. En hebreo hay una palabra que se llama Sheol, se escribe SH, Sheol, y se menciona más de 75 veces en el Antiguo Testamento. Y ahí narra que este lugar era un lugar donde los espíritus, tanto buenos como malos, descendían al centro de la tierra. Y este lugar, el Sheol, se tradujo literalmente como un lugar de sepultura, a donde iban los muertos. Pero no se habló más en el Antiguo Testamento. Únicamente tenemos esta referencia, pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él lo que hace es abrirnos esa cortina que teníamos y revelarnos en la Biblia, habiendo oído de los profetas de otros tiempos, de ahora Dios habló a través de Jesucristo, que es la última revelación de Dios y que nos trae del mundo invisible a los seres humanos, para los que quieran oírlo y para los que quieran seguirlo también. Y quiero narrarte una historia que Jesús contó en Lucas capítulo 16.
narra una historia de un hombre que descendió al centro de la tierra. Recuerden, en ese momento no había más información sobre nada más esa referencia del Sheol en el Antiguo Testamento, pero Jesús viene y nos explica qué hay más allá. Entonces Jesucristo narra esta historia de un rico y un pobre mendigo y se nos muestra claramente que ambos descienden al centro de la tierra. En el Antiguo Testamento la palabra se conoce como el Sheol, pero cuando se traduce la escritura al griego, que es conocida como la Septuaginta, la palabra en el griego se tradujo como Hades, con H, que es la palabra del Nuevo Testamento. El hebreo lo conocemos como Sheol y en el Nuevo como Hades. Y ven lo que dice Lucas 16 al 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo que Jesucristo nos revela es que en ese lugar, en el centro de la tierra, estaba dividido, de un lado estaban los espíritus malos esperando la condenación eterna. Todavía no habían sido lanzados al lago de fuego, pero de ese lado estaban ahí siendo atormentados. Y del otro lado estaban aquellos que no estaban condenados, sino que estaban esperando el paraíso, o en la Biblia también se le conoce como el seno de Abraham. Pero los que estaban del lado izquierdo podían ver a los que estaban del lado derecho. Sin embargo, no había manera de los que estaban en el lado izquierdo cruzarse al lado derecho. No había ni escaleras, no había un puente, no había nada que pudiera los del lado izquierdo pasarse a los del lado derecho. ¿Qué nos quiere decir? Que el Hades, el infierno, es un lugar real. El infierno existe, hermano. La gente se puede burlar. Actualmente la gente ya no cree en el infierno. Actualmente la gente se burla de estas enseñanzas. Piensan que es una amenaza para oprimir al pueblo y tener cierta conducta. La gente ya no quiere creer en esto. La gente se puede burlar, pueden decir esto es fantasía, pero Jesucristo, si tú crees, iglesia, que Jesucristo es la revelación de Dios en la tierra y lo que dijo es absolutamente cierto, entonces yo lo creo y tú lo deberías de creer también, hermano. Ellos estaban en tormentos y entonces los que estaban del lado izquierdo gritaron a voces porque estaban en tormentos. Ve lo que dice el verso 24. Y dijo, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. O sea, esta persona que estaba en tormento, estaba siendo atormentado de este lado, del lado de los condenados, todavía pensaba que Lázaro era su siervo. Todavía pensaba que podía dar órdenes en el infierno y decir, a ver, sáquenme de aquí porque yo soy palanca, yo soy hijo de diputado, yo soy aquí, tengo las palancas, sáquenme de aquí. O sea, todavía pensó que él podía dar órdenes a Abraham. Y dijo, Abraham le respondió, ve cómo Abraham le dijo, hijo, acuérdate, en el versículo 25 de Lucas 16, dijo, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden pasar ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos familiares que no creen en Jesucristo?
En nuestra mente luego pensamos, Señor, que alguien se les manifieste y les diga que Jesucristo existe y que necesitan arrepentirse de su pecado para no entrar a ese lugar de tormento. Las personas que se encuentran en el infierno tendrán una angustia terrible. Ve lo que dice la Biblia. Jesucristo mismo lo explicó, porque dice, ellos descubrirán demasiado tarde que tienen una condenación eterna y tienen angustia de los que están en la tierra y siguen vivos. O sea, nosotros también estamos angustiados por aquellos que conocemos que no han recibido la verdad de Jesucristo. Las palabras de Jesucristo, hermanos, son verdad, debemos creerlas, debemos ser fieles a lo que esta palabra dice. Y finalmente ve lo que Abraham le contesta en el versículo 29 y 30. Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, a la Biblia, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, el que estaba condenado le dijo a Abraham que enviara a alguien, a un profeta o a Moisés, y que él mismo le dijera que el infierno es real, para que ellos creyeran y se arrepintieran. Pero aquí la Biblia nos enseña que hay personas que con su dureza de corazón aún así no se van a arrepentir y aún así no van a creer. Hay gente que dice, hasta que Dios se me aparezca, voy a creer en Él. Hasta que yo vea un milagro en mi vida, voy a creer en Dios, que hay Dios. Hasta que no se me aparezca mi difunto y me diga, Juanito, si existe el infierno, si existe el cielo, yo voy a creer. Pero la gente sigue siendo incrédula. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Necesitamos oír, porque por el oír se cree la palabra de Dios. Tal vez veamos un milagro y ¿qué pasa? Bueno, afecte ciertamente a nuestras emociones, nos desestabilicemos emocionalmente porque no entendemos lo que Dios hizo, pero muchas veces gente que ve milagros o señales o Dios obra en su vida, le dura el sentimiento 1 o 2 semanas y después siguen en su incredulidad. Pero ve lo que dijo Abraham en el 31, Lucas 16, 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, a la Biblia, si no leen la Biblia, si no creen en la Biblia, si no creen en Jesucristo, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. La Biblia nos enseña que aún el ser humano, viendo evidencia de lo que Dios hace, aún así, por su dureza de su corazón, no creerán. Qué tristeza que mucha gente está esperando en ver milagros, prodigios para convertirse a Cristo. Qué tristeza que la gente necesita ver un efecto sobrenatural y considerar la posibilidad de creer en Dios por algún tiempo. Esto es algo terrible, iglesia. Otra falsa enseñanza con el estudio de la muerte es la reencarnación. La reencarnación es una doctrina hindú. Esta forma de ocultismo pretende dar información después de la muerte. ¿Qué enseña la reencarnación? Que vamos a regresar en una rata, vamos a regresar en un perro, en una vaca. La reencarnación enseña que somos seres humanos reciclados, que es una transición y que según el karma, así como le llaman ellos, que hayas tenido, así te va a ir en la segunda vida o en la tercera, en la cuarta. Somos reciclados según esta falsa enseñanza. Pero ¿qué dice nuevamente Hebreos, hermanos? Está establecido que los hombres mueran una vez y después no hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay limbo. Después, ¿qué viene? El juicio. No hay ningún otro lugar más que
el cielo o el infierno. Otra experiencia con respecto a la muerte, ¿verdad?, es que muchos que han estado en circunstancias médicas o ha habido testimonios que hay gente que ha estado en coma, ¿verdad? Y muchos de ellos han dicho que sintieron como su espíritu, ¿verdad? Su espíritu se desprendió del cuerpo y ellos vieron cómo estaban los doctores, los instrumentistas, enfermeros, cómo estaban operando todo, y después ¡pum!, el espíritu regresa al cuerpo, esta persona sale del coma y esta persona le platica a los doctores: yo vi esto, y creen. De estos relatos, lo que podemos rescatar y que sí es real, hermanos, es que tú y yo somos seres tripartitos, que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. El cuerpo, tu cuerpo, es la botella, es el envase, es el estuche, como le quieras llamar, donde tu alma y tu espíritu residen. Cuando morimos, el alma y el espíritu es lo que realmente importa para Dios. El cuerpo lo pueden quemar, lo pueden incinerar, se lo pueden comer los tiburones, los gusanos. El cuerpo queda bajo la ley de la entropía que te decía al principio, bajo esta ley de la termodinámica. El cuerpo se va deteriorando, se va degradando y se descompone, pero el alma y el espíritu sí son eternos, tanto para los condenados, para aquellos que fueron justificados por la sangre de Jesucristo. Y déjame explicarte esta diferencia entre el alma y el espíritu. Habrá gente que diga: hermano Pablo, para mí el alma y el espíritu es lo mismo. Ok, se respeta esa opinión, pero vamos a ver lo que dice la Escritura acerca del alma y el espíritu, porque etimológicamente la Biblia sí hace una diferencia entre el alma y el espíritu. Vayamos a Génesis capítulo 35, versículo 35. Abre la palabra en Génesis 35. Y dice así: y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. La palabra alma en el hebreo es la palabra con P de Pedro, suche, P de Pedro, suche. Pero la che en el hebreo se pronuncia como J, entonces se pronuncia suje. Etimológicamente esta palabra suje tiene que ver con el alma. Y hay otra palabra en el hebreo que se escribe ruach, con che al final, que se pronuncia ruach, porque acuérdate que en el hebreo la che suena como J. Y fíjate lo que dice Génesis 35, pero ahora en el 29, dice: y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú, Jacob y sus hijos. Y exhaló Isaac el espíritu. O sea, esta palabra ruach y esta palabra suje etimológicamente son diferentes, dándonos a entender que el alma y el espíritu son diferentes en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, nos dice en Hebreos 4:12, ahí es donde hace una diferencia entre el alma y el espíritu. Vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí hace una diferencia: el alma y el espíritu. O sea, el suje y el ruaj. Hasta partir el suje y el ruaj, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir, familia en Cristo? Que antes de ser cristianos, mi alma y mi espíritu estaban amalgamados, estaban pegados, unidos.
Por eso una persona que no tiene a Cristo no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando escuchas la palabra de Dios, el alma se separa del espíritu y ahora Dios es quien va a ir alimentando tu espíritu. La palabra de Dios alimenta tu espíritu, se comunica con tu ruaj, con tu espíritu. Y una vez que vas recibiendo la palabra de Dios y alimentando tu espíritu, entonces tu alma está siendo transformada a través de la palabra de Dios. Y si tu alma está siendo transformada, entonces tu mente va a ser transformada y por ende tu cuerpo va a ser transformado. Este es un ejemplo de lo que sucede en el mundo espiritual, lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso, si tú lees la Biblia a diario, tú estás alimentando tu espíritu y por lo tanto tu alma, tu cuerpo, tu mente van a ser transformados a una nueva criatura. Piensa en tu niñez, familia. ¿Cuántos traumas desde tu niñez? Abandonos, pleitos. Y luego llegas a tu adolescencia. Piensa en tu adolescencia. Tal vez te hicieron mucho bullying, tal vez te lastimaron, tal vez te traicionaron. Y luego llegas a tu adultez, tu matrimonio. No sé, tal vez en tu matrimonio te fue mal o saliste de alguna situación personal. Pero hermanos, tú y yo venimos de contextos difíciles. Tú y yo traemos traumas, traemos maltratos, traemos inquietudes, traemos engaños. Pero cuando venimos a Cristo, venimos contaminados, hermanos. Porque no teníamos al Espíritu encendido en nuestro cuerpo. Nuestro espíritu y nuestra alma el espíritu estaba apagado porque no habíamos recibido al Señor. Por lo tanto, nuestra alma estaba contaminada, estaba sujeta al pecado en todo momento. Por eso Dios nos dice que debemos de renovar nuestra manera de pensar a través de la lectura de la palabra. Mientras más entra la luz, menos contaminados estaremos y mejor funcionaremos. ¿Qué te estoy diciendo, iglesia? Que si tú no renuevas tu mente constantemente, no habrá un cambio en tu vida. Si tú no renuevas constantemente tu mente, no habrá un cambio en tu alma porque no estás alimentando tu espíritu. Esta es la razón por la cual la humanidad está bajo la psicopatía, la neurosis, el estrés, el suicidio, la falta de identidad de género. A ese grado se ha descompuesto el ser humano porque se niegan a recibir la verdad de Jesucristo. A ese grado de descomposición, de degradación ha llegado el ser humano porque su alma y su espíritu siguen pegados. Y ese espíritu no ha decidido unirse al Espíritu de Dios. El enemigo te hace creer que no eres la persona que Dios te creó. El enemigo te engaña con sus mentiras. Pero ahora vemos que dentro del Nuevo Testamento la revelación de Dios a nuestras vidas es con mucha más información que antes. Por ejemplo, el destino eterno en el Hades. ¿Tú te has preguntado? Si tú mueres, ¿qué pasa? ¿Acaso tu alma, tu espíritu saldrán de tu cuerpo? ¿A dónde te irás si este día hoy mueres? Si hoy no pasas la noche, ¿a dónde irás? Se acerca una tradición que se celebra a nivel mundial, que se cree que al poner ofrendas, al poner altares con flores y un banquete, y velas y pan, estos muertos regresan por un día y tienen la oportunidad de venir de ese mundo espiritual a este mundo físico
y compartir del mundo físico por unos 2 días. Eso es lo que las tradiciones nos han enseñado por años. Pero ¿qué nos enseña la Biblia, hermanos? El paganismo nos ha consumido. El paganismo ha consumido nuestra sociedad, porque si tú y yo somos cristianos, ¿cómo podemos creer esas cosas, familia? Pero es triste que hay cristianos que, sabiendo esta verdad, aún así siguen levantando altares a muertos, aún así siguen practicando tales cosas, sabiendo lo que Jesucristo enseñó en Lucas 16 y claramente te lo dijo: solamente hay un lugar, el seno de Abraham, y un lugar de tormento. Y no hay manera de que los de la izquierda se pasen a la derecha y los de la derecha a la izquierda, y mucho menos hay manera de que ellos vuelvan de un mundo espiritual a un mundo físico. Es triste que muchos cristianos, sabiendo esta verdad, siguen practicando estas cosas, porque sabes bien el lugar de esta persona que tú conoces, si aceptó o no al Señor, a dónde va a ir. Es una costumbre porque ignoramos la Biblia, porque no tenemos la revelación de Dios, pero qué importante es aprender estas cosas, porque cuando las sabemos, nuestra vida cambia completamente. Otra enseñanza falsa sobre la muerte es el purgatorio. No te confundas, iglesia, el infierno no es el purgatorio, porque hemos aprendido que los espíritus que entran al infierno no tienen la posibilidad de salir de ahí, ni los que están en el paraíso tampoco. La falsa doctrina del purgatorio enseña que una persona, cuando muere, su alma es purificada mediante los sufrimientos del purgatorio, y ahí después de varias misas gregorianas que se ofrecen, una vez ya estando purificado después de varias misas, entonces esa alma sube al cielo. Pero déjame decirte que el purgatorio no existe en las Sagradas Escrituras. Jesucristo jamás enseñó que esa verdad. La Biblia nos enseña lo contrario, porque cuando la justicia de Cristo nos es imputada mediante su fe, mediante la fe en su sangre, entraremos al cielo, y no por méritos ni obras que jamás hayamos hecho en nuestra vida, sino por gracia, a través de su sacrificio en la cruz y a través de la fe en ese sacrificio. Vean lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 1, lo que el apóstol Pablo nos narra, nos relata sobre la muerte. También dice: porque sabemos, y a mí me encanta cómo Pablo describe a nuestros cuerpos físicos. ¿Ven cómo lo describe Pablo? Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, nuestros cuerpos físicos, nuestros cuerpos que están bajo la ley de segunda ley de la termodinámica, esos cuerpos que se van a descomponer, esa morada terrestre, ¿no? Ese cuerpo temporal, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino eterna y en los cielos. En el versículo 2 seguimos: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Amén. Vamos a ser revestidos con cuerpos glorificados, hermanos. Este cuerpo corrupto, este cuerpo que está sometido a enfermedades, a cansancio, a dolores, va a ser revestido de un cuerpo glorificado en nuestra habitación celestial. Pues así seremos, versículo 3, hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo sabía en el momento que él muriera que él estaría delante
de la presencia de nuestro Dios. No hay ningún lugar intermedio, no hay reencarnación, no hay limbo, no hay segundas oportunidades. Solamente tenemos esta vida, hermanos. Está establecido que el hombre viva una vez, y después el juicio. No hay intermedio, no hay limbo, sino es directamente a la presencia del Padre. Si tú mueres hoy, en esta noche, pero tienes a Cristo como el abogado, tú sabes a dónde vas a ir. Pero si tú mueres esta noche y no tienes a Cristo como abogado ante el Padre, entonces déjame decirte que te esperará un lugar de tormento, lejos de Dios. Hay mucha gente que dice, ¿cómo un Dios amoroso manda a la gente al infierno? Mentira, Dios no manda a nadie al infierno. Somos nosotros que rechazamos a Dios y somos nosotros que decidimos vivir lejos de Dios. Hay gente que dice, yo voy a darle vuelo a la hilacha toda mi vida, ¿verdad? Voy a gozar, voy a disfrutar, a probar todos los deleites de este mundo, obviamente bajo pecado. Y ya cuando esté en el lecho de mi muerte, Señor, perdóname. Es absurdo cómo la gente se puede burlar de Dios. Y sí, Dios te puede perdonar en el hecho de tu muerte, a pesar de la vida pecaminosa que llevaste. Sí, Dios te puede perdonar. Pero es absurdo creer en esa idea de pensar yo toda mi vida voy a vivir en pecado y 5 minutos antes de morir me voy a arrepentir. Es absurdo creer que nos podemos burlar de Dios de esa manera. Cuando la Biblia te dice, hijo mío, cuando oigas mi voz, arrepiéntete. La Biblia dice, cuando oigas la voz de Dios, arrepiéntete, no esperes hasta el hecho de tu muerte para arreglar las cuentas con tu Padre. El ser humano con tanta tecnología, con tanta, allá en Japón, ¿verdad? En Estados Unidos, en países de primer mundo que se han desarrollado esta tecnología de robots, de androides. La gente piensa que con su tecnología, ¿verdad?, pueden evitar la muerte. La gente piensa que con su tecnología pueden alargar sus años de vida y evitar la muerte con tratamientos o con tecnología, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos enseña que la muerte física es inevitable. Tal vez hayas perdido algún familiar recientemente o en algún momento. Déjame decirte ya para terminar, recuerda la transfiguración del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba encima de aquel monte y estaban de testigos Pedro, Santiago y Juan, me parece, estaban de testigos ahí viendo a Jesucristo y de repente la Biblia narra que Jesús fue transfigurado, es decir, su cuerpo fue glorificado en la tierra. Pero lo que más me llama la atención es que los testigos, los apóstoles, reconocieron a Moisés y a Elías que estaban platicando con el Señor Jesucristo. O sea, cronológicamente no era posible porque nunca se conocieron los apóstoles con Moisés y Elías. Tal vez leyeron sus escritos, leyeron que existían, pero este pasaje, hermano, hermana, nos debe de dar esperanza, que en la eternidad nos vamos a encontrar con aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo. Tal vez, por eso te digo, perdiste algún familiar o algo recientemente, pero si has creído en esta palabra, ten la fe y la esperanza que vamos a volver a vernos con cuerpos glorificados. Vamos a orar, iglesia. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, la Biblia es clara, Señor. Está establecido que la gente viva
una vez y después el juicio. Señor, no queremos desaprovechar esta única vida que tenemos, Dios, para hacer nuestra voluntad. Más bien, Señor, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a no malgastar el tiempo de vida que tenemos, que tú nos has dado, Señor, sabiendo que vamos a morir físicamente, pero espiritualmente seremos eternos. Quiero hacer algunos llamados. No es necesario que pasen al frente, pero ahí desde tu lugar. Si tú tienes miedo a morir, porque tal vez tengas alguna enfermedad difícil de tratar, estás bajo tratamiento y tienes mucho miedo de morir, déjame decirte que ese miedo es normal. Las emociones son normales son parte del alma. Pero el espíritu es el que nunca debes apagar. Quiero orar por ti. Si tú tienes miedo, tienes una enfermedad, sea la que sea enfermedad mortal o sea enfermedad crónica, lo que sea. Si tú tienes temor, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, yo te pido por mis hermanos, hermanas, Señor, que tienen este temor, este sentir por esa enfermedad, Señor, tienen miedo a la muerte, Padre. Señor Jesús, tú nos enseñaste en Lucas, Dios, que los que morimos en ti hay esperanza, Señor, que hay vida después de la muerte, Padre Santo. Tal vez mis hermanos, hermanas están preocupados porque tienen hijos, tienen compromisos aquí en la tierra. Señor, dales paz, Señor, y que ellos entiendan y reconozcan que tú tienes el control y tomas el control de todos los hijos, tus hijos y todos aquellos que te aman. También si tú tienes algún familiar que no ha aceptado a Jesucristo, que sigue viviendo bajo tinieblas y te preocupa, siendo un tío, una tía, un primo, un amigo cercano, también es tiempo de orar por su espíritu. Bendito Padre, también ponemos en tus manos aquellos que no te han reconocido, Señor, se han burlado, no han creído en estas enseñanzas que tú estableciste en tu evangelio, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, ten un encuentro especial con cada uno de ellos y líbralos, Señor, líbralos de la condenación eterna. Y si hubiera alguien aquí que también no ha creído, Señor, toca su corazón y líbralo de la condenación eterna. También quiero orar por aquellos que han enseñado falsas doctrinas sobre la muerte. Oremos. Si tienes algún familiar que practica la brujería, algún familiar que ha tenido contacto con mediums, que ha practicado con chamanes, con brujos, tienes algún familiar o en algún momento tú practicaste estas cosas y estás arrepentido y jugaste con este tema de la muerte, vamos a orar. Bendito Padre, Señor, si nosotros hemos practicado en nuestra vida pasada algo de esto, perdónanos, Señor, perdónanos por nuestra ignorancia, perdónanos porque no conocíamos tu verdad, Señor. Señor, ahora que ya conozco tu verdad, ora conmigo, iglesia, di estas palabras. Ahora que ya conozco la verdad, Señor, permíteme vivir bajo la luz de tu palabra. Y finalmente, si tú has perdido un familiar recientemente y tienes dolor en tu corazón, vamos a orar para que Dios te dé consuelo. Padre Santo, da consuelo, Espíritu Santo, a aquellos, Señor, que han perdido un familiar. Aquellos, Señor, que recientemente vieron partir un hijo, una esposa, un esposo. Espíritu Santo, revélale, Señor, esta palabra, que hay vida después de la muerte, que hay esperanza, que un día nos volveremos a ver en el milenio de Jesucristo, en el reino venidero, en la eternidad, con cuerpos glorificados, en una ciudad de oro y de cristal. Hay esperanza para los que mueren en Cristo. Señor, dale consuelo a mi hermana o hermano que han perdido a un ser querido.
En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Quiero hacer un llamado también especial a aquellos que están presentes en nuestra iglesia y que no han recibido la salvación en Cristo. Si tú vienes por primera vez y te gustaría hacer esta oración, te pido pases al frente. Queremos orar por ti, queremos guiarte en esta oración de fe. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez que no haya hecho esta oración? Amén. ¿Ok? Bueno, pues ya todos entonces conocemos estas verdades de esta palabra. Vamos a también, si nos visitas por las redes sociales, vamos a orar, iglesia. Si hay alguien en las redes sociales que no ha hecho esta confesión de fe, vamos a orar juntos como iglesia. Señor Jesús, en este día yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y llévame, como dice tu palabra, al seno de Abraham. Llévame, Señor, al paraíso. Anhelo estar contigo en la eternidad, Señor. Señor, Espíritu Santo, guíame, instrúyeme hasta que me llames a cuentas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues si tú hiciste esta oración, acércate a nuestros hermanos de oficinas, acércate con un pastor y nosotros te haremos llegar más información. También si ya eres cristiano, ya sabes esta palabra y ya nos visitas por primera o segunda ocasión, también acércate con nosotros para darte seguimiento. Dios te bendiga, iglesia.